Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y hoy es un día tan importante para mí. Hoy es un día que de verdad recibí una notificación que nunca creí recibirla hasta que me di cuenta que era inminente y me di cuenta que era algo que iba a ocurrir. Y el día de hoy he llegado a mi primer millón y creo que por primera vez no voy a hablar de dinero, voy a hablarte de las reproducciones de este podcast. Me acaba de llegar la notificación de Spotify que este podcast ya llegó al 1,000,000 de reproducciones y bueno, obviamente me mandan estadísticas y me mandan todo. Así que en este episodio, aparte de darte las gracias infinitas, te voy a contar algunos chismes de cómo funciona este podcast, de cómo surgió y hasta dónde, pues, cómo ha ido evolucionando y qué ha ocurrido en mi vida durante este tiempo. Y pues empiezo diciéndote que fue un podcast que yo empecé porque me chuté todos los videos de YouTube que había en la época sobre cómo hacer un podcast. Yo en aquel momento me sentía sumamente agobiada por tanta información que tenía en la cabeza. Yo estaba en el punto donde están muchos de mis alumnos, donde dice, ¿por qué no tomo acción? ¿Por qué si sé tantas cosas no doy el primer paso? ¿Por qué estoy tan atorada si tengo tanto potencial por sacar dentro de mí? Entonces la manera en la que lo canalicé fue empezar a compartir. Claro que me sentía incómoda compartiendo por video, claro que me sentía incómoda compartiendo por cámara. Siempre me he sentido muy cómoda con el audio. Entonces, pues dije, claro, lo ideal es el podcast y seguramente el podcast será la mejor manera. Sin embargo, pues bueno, hace 4 años, 4 meses, que se dice pronto, pero ese es el tiempo que me ha tardado. Ese es el tiempo que tardé en llegar al 1,000,000 de reproducciones. Hace 4 años, 4 meses, no era tan común el estar escuchando podcasts, no era tan común que todo el mundo tuviera un podcast. Así que pues me enfrenté primeramente a la primera gran pregunta. ¿Alguien me va a escuchar? Y sinceramente nunca me importó que no me escuchara nadie, porque era yo misma hablando conmigo. Nunca me imaginé que alguien del otro lado iba a estar escuchándome, mucho menos que le iba a interesar. Sobre todo porque una de las curiosidades que tiene este podcast es, en primer lugar, que es un monólogo. Y un podcast que es un monólogo, pues a casi nadie le divierte, sinceramente. Sin embargo, empecé a tener mucha aceptación y empecé a recibir comentarios y eso pues me animó obviamente a continuar y me animó a compartir. Y mientras compartía, pues más aprendía yo porque más se estructuraba mi cabeza y más tenía yo esta oportunidad de poder expresar todo el conocimiento que tenía, toda la experiencia que yo había adquirido. Y de esa manera me daba cuenta, en muchas ocasiones en tiempo real, me daba cuenta lo que yo misma no sabía de lo que en teoría ya sabía. Así que mi terapia total, sinceramente creo que este podcast también me ha convertido en una mejor persona, me ha traído todos los anhelos que mi corazón ha tenido, me ha traído grandes amistades, me ha traído grandes visitas a sus países, me ha traído muchísimos nuevos amigos, me ha traído momentos de mucha diversión, he conocido a tantísimas personas, me ha abierto las puertas a tantos lugares, a tantos sitios. Y bueno, como datos curiosos, pues bueno, en primer lugar, el podcast no se monetiza. O sea, la plataforma o las plataformas como tal, a mí no me pagan por este podcast. Sin embargo, pues yo gano de la otra forma, que es simplemente el medio para yo promocionar mis productos y mis servicios. Pero sinceramente, creo que lo que más me ha dado este podcast es que me dio constancia. Así que si tú crees que yo soy una persona famosa, la verdad es que te podrás dar cuenta que no, porque llegar a 1,000,000 de reproducciones en 4 años, 4 meses, ponte a sacar cuentas y te darás cuenta que no son tantas las personas que me siguen. Lo que pasa es que me hice sumamente disciplinada y he sido una persona tan constante y tú me ves tan seguido y me escuchas a diario desde hace años en muchos casos, que has considerado que tal vez porque me ves mucho, mucha gente me ve mucho, pero la verdad es que es muy poca la gente a la que yo tengo el alcance en este momento, puesto que mi prioridad nunca ha sido ser famosa y llegar a las masas. Mi prioridad ha sido mi propio proceso. Y esto nunca me ha dado vergüenza decirlo, porque así como nunca me interesó estudiar finanzas, pues tampoco nunca creí que yo fuera a apoyar a alguien a cumplir un proceso que pues la verdad no podía yo ni con mi alma. Entonces
algo que me ilusiona y me emociona mucho de este proceso es saber que muchos de ustedes han caminado a mi lado, que en realidad esto no ha sido solamente de un lado, sino que muchos hemos podido crecer juntos y que ustedes se han convertido en esos amigos y en ese entorno que pues yo siempre había anhelado tener. Otro dato interesante de este podcast es para quien me pregunta que si cómo le hago para tener contenido para todos los días. Bueno, yo durante el día sí es verdad que a veces me llegan algunas ideas, las anoto en mi celular, ahí tengo un blog de notas donde tengo ideas para el podcast. Solamente tengo la idea, hasta que prendo el micrófono empiezo a desarrollar la idea, nunca la preparo antes, nunca. Esto es para que te des una idea de cómo funciona mi cabeza. Todo literalmente lo estoy haciendo a capela, yo no tengo nunca ninguna guía, no tengo nada, simplemente como sale de mi cabeza, sale de mi boca, llega al micrófono y yo lo subo. En muchas ocasiones termino de grabar un episodio y en ese momento lo subo, yo ni siquiera lo vuelvo a escuchar. No me interesan muchas cosas, por ejemplo, no me interesa hacer videos míos en este momento, grabando el podcast, aunque esté muy de moda esto de subir tus reels, grabando tu podcast y todo, no me interesa porque ese es un momento mío, íntimo, donde yo incluso se convierten en ese momento de inspiración. Dicen los escritores que ellos suelen tener un momento, una motivación, una rutina, esa inspiración te llega en cierto punto del día o de la vida y simplemente sabes que es el momento de expresar. Entonces, a mí me sale tan natural porque literalmente es el momento donde estoy conmigo misma. Por lo tanto, yo me hablo a mí. Lo que pasa es que tú estás escuchando lo que yo me estoy diciendo, pero yo siempre me he estado hablando a mí. Y así es como todo fluye y como todo surge. El podcast, no uso micrófono especial, es simplemente mi iPhone el que está grabando mi voz y así es como lo hago. Hasta el día de hoy no sé editar ni le voy a dedicar tiempo a aprender a editar audios. Si te das cuenta, como empiezan, terminan. No tengo edición y no tengo nadie que haga esos cortes. El podcast lo hago 100% yo, 100%. Desde grabarlo hasta subirlo, escribirle ahí su breve descripción y ya está. Entonces, el acceso a la cuenta de Spotify donde está el podcast, ese lo he tenido siempre yo y sinceramente nunca he considerado meterle más producción. Posiblemente, ahora que ya voy a ir por el 2 millón, haga algunos cambios y sí empiece a hacer dinámicas diferentes, pero bueno, hasta el día de hoy así había sido todo esto. Y el podcast tampoco ha tenido ningún tipo de publicidad. Y yo, al ser una marca personal muy, muy pequeña, me he tenido que apalancar de mi propio talento, de mis propias habilidades de comunicación, que por supuesto que muchos ya los traían nato, pero otro he tenido que desarrollarlo bastante, porque yo no iba a competir por fama, no iba a competir con números de seguidores, no iba a competir con nada de eso que en las redes sociales o que en el mundo del internet es tan común. Yo iba a competir por calidad. De hecho, mira cómo el podcast, antes de empezar, siempre dice que es el podcast más completo en español. Y yo lo dije desde el episodio 1, cuando no tenía absolutamente nada. No sé, mi cabeza sabía que este iba a ser el podcast más completo en español. Y sí estoy feliz de que estés aquí, para la gente que se está riendo y está diciendo que se sabe de memoria esa frase mía. Y bueno, ya no te cuento nada más porque estoy sumamente conmovida. Te agradezco de corazón todo este tiempo, todo tu apoyo, toda tu buena vibra y te agradezco estar aquí. Te agradezco el café de cada mañana y te agradezco que seas tú. Muchísimas gracias. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.